Buenos días a todos. Señor director de Comunicación del Museo Nacional del Prado, don Carlos Chaguaceda Álvarez. Señor responsable de Administraciones Públicas en Aragón de Telefónica, don Raúl Blasco Blanco. Señor presidente de la Asociación Territorio Goya y presidente de esa asociación, don Rafael Navarro Garralaga. Presidente de la comarca del Campo de Belchite y alcalde de Belchite, Carmelo Pérez. Representante de la Diputación Provincial de Zaragoza, Charo Lázaro. Alcaldes de Almonacid de la Cuba, no sé si ha venido alguno más. Directores generales, don Pedro Yoqui, don Luis Lorén. Señorías, diputados de esta casa. Representantes de los medios de comunicación. Jefe del servicio gestor de esta aljafería, Sergio Castillo. Bienvenidos todos. Impulsar la acción cultural y vertebrar el territorio a través de la cultura son objetivos que como presidenta sostengo en mi hoja de ruta, y en esa ruta cultural una primera parada, o mejor una parada obligatoria, es esta casa, el Palacio de la Aljafería, la casa de todos los aragoneses, como siempre digo, y sede de estas Cortes de Aragón. Y ese impulso cultural hoy se intensifica gracias a la iniciativa del Museo del Prado y de Telefónica, en colaboración con la Asociación Territorio Goya y con 15 municipios de la comarca Campo de Belchite. Nos encontramos en el patio de San Martín, puerta de entrada de la Capilla de San Martín, uno de los lugares más emblemáticos de este palacio, donde desde hoy y hasta el próximo día 16 de septiembre se podrá contemplar una reproducción de altísima calidad y a escala real de la obra de Lucha de San Jorge y el Dragón que tenemos aquí detrás, una pieza del reconocido pintor barroco de la Escuela Flamenca, Pedro Pablo Rubens. Es todo un honor, señores impulsores de esta iniciativa, desde el Museo del Prado y Telefónica, también con la colaboración de la Asociación Territorio Goya, abrir el recorrido que ahora presentamos con una obra maestra de nuestra Pinacoteca Nacional, tan simbólica por su contenido para estas Cortes de Aragón. Estoy segura de que serán miles de personas las que podrán contemplarla y admirarla en este patio de entrada al Palacio de la Aljafería, ya que este palacio es uno de los más visitados de Aragón, con más de 300.000 visitas al año. Les agradezco de nuevo enormemente que hayan contado con la Aljafería como punto de partida para este proyecto, para esta exposición tan bien titulada En un lugar de Aragón, y que paso a presentarles. Comenzamos con la réplica de Rubens que ahora contemplamos y que abre aquí, en esta aljafería, la exposición. Esa réplica a tamaño real de la obra Lucha de San Jorge y el Dragón del pintor barroco, como he dicho, de la Escuela Flamenca Pedro Pablo Rubens, y que fue creada entre los años 1605 y 1607. Tiene un tamaño real de 309 por 257 centímetros y es una obra indiscutible por su simbolismo, como decía antes, porque por un lado un foro de las Cortes de Calatayud de 1461 fue el que establece que en Aragón se celebre la festividad de San Jorge el 23 de abril. Y por otro, porque la sesión constituyente de las actuales Cortes de Aragón también determinó que el Día de Aragón sería el 23 de abril, Día de San Jorge. Así que Aragón como punto de partida. La exposición se propone iniciar una andadura denominada por los organizadores El Prado en la España vacía, y se inicia en Aragón en espacios públicos al aire libre. Está integrada por reproducciones fotográficas de alta calidad a tamaño real de una selección de las principales obras de la Pinacoteca, y tras una estancia de 3 meses, hasta el 26 de septiembre, como hemos dicho, emprenderá un recorrido por otras comunidades. A través de las obras expuestas en 15 localidades de aquí de Aragón, los visitantes van a poder disfrutar de un recorrido cronológico por las diferentes escuelas que componen el panorama artístico de la colección permanente del Museo del Prado, desde el siglo XV hasta los primeros años del siglo XX. El proyecto permitirá conocer así, a través de la pintura, parte de la historia de España y de Europa, de la mano de los grandes maestros de la pintura española, italiana, flamenca, francesa, alemana y holandesa. Y ahora paso a detallarles de esas 15 localidades y esas 15 obras que van a estar expuestas con ese recorrido de obras maestras. Las piezas expuestas y sus lugares o municipios de exposición son
Mona Lisa, del taller de Leonardo da Vinci, se expondrá en la Oficina de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Fra Angelico, con la obra La Anunciación, en el municipio de Plenas. Tiziano, con la obra Carlos V a caballo en Múlver, se expondrá en Azuara. Obra de Rafael, la obra Cardenal en Sant Pere del Salt. Obra de Rembrandt, Judith en el banquete de Holofernes, en Fuendetodos. Dos obras de Velázquez, Las hilanderas, una en Almochuel, La rendición de Breda en Codo. Obra de Sorolla, Chicos en la playa, en Almonacid de la Cuba. Obra de Antonio Moro, el cuadro María Tudor, en La Gata. Obra de Rivera, El sueño de Jacob, en Valmadrid. Obra de Zurbarán, en Santa Isabel de Portugal, en Moneva. Obra de Veronés, Venus y Adonix, en Letux. Obras de Goya, El quitasol en Beceite y La maja vestida en la Puebla de Albortón. Y obra de Claudio de Lorena, El embarco de Santa Paula Romana, en Lécera. La última, me dejaba Sonsiva Anguissola, Felipe II, en Moyuela. Desde el día 26 de junio y hasta el 16 de septiembre permanecerá visible en estas localidades y a partir de ahí, como he dicho, partirá hacia otras regiones de España. El nombre de la exposición, En un lugar de, toma como referencia el comienzo de una de las obras más reconocidas de la literatura española como fórmula evocadora de trasladar el ánimo de universalidad y de cercanía que anima este proyecto. Según destaca la organización, con una propuesta que invita a descubrir al mismo tiempo todos los rincones de nuestra geografía. Y ya por mi parte, dar paso, en el orden que me han dicho ellos y que tengo por aquí, a los tres: Carlos Chaguaceda Álvarez, del Museo del Prado, director de comunicación del Museo del Prado, aunque interviene en primer lugar Raúl Blasco Blanco, responsable de las administraciones públicas en Aragón para Telefónica, y por último don Rafael Navarro Garralaga, presidente de la Asociación Territorio Goya. Señora presidenta, representantes de las autoridades, medios de prensa, amigos, en Telefónica, a través de nuestro compromiso y defensa de la cultura, nos implicamos en el desarrollo de iniciativas para ampliar el alcance y el acceso al patrimonio cultural español en todo el mundo. Como compañía benefactora del programa de atención al visitante del Museo del Prado, Telefónica está detrás de los principales hitos en la transformación digital de esta gran institución española. En el marco de la conmemoración de nuestros primeros 100 años de historia, hemos puesto también en marcha, junto al Museo del Prado, un proyecto cultural para acercar algunas de las piezas representativas de la colección del Museo del Prado a distintos puntos de la geografía española bajo el lema El arte que conecta. Orgullosos y honrados de participar en esta iniciativa en lugar de Aragón, contribuyendo al acercamiento del legado de Goya a las 15 localidades del pueblo de la comarca de Belchite, junto con la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza y este escenario magnífico, el Palacio de la Aljafería, colaboramos en la producción de un micrositio dentro de la web del Museo del Prado, junto con la producción del vídeo dedicado a este proyecto, donde se recogen escenas del montaje de las obras, contexto y entorno, para difundir el contenido de esta iniciativa. Agradeciendo de nuevo la confianza depositada en Telefónica, en su contribución desde la tecnología a la difusión del legado de Goya, desde el Museo del Prado, Asociación del Territorio Goya y del resto de administraciones. Muchísimas gracias. Bien, buenos días, querida presidenta, autoridades, alcaldes, Raúl, Rafael, Celia, que estás por ahí, y Ricardo Calero. Yo vengo a pedir disculpas y a dar las gracias. Disculpas en nombre del presidente Javier Solana, que está en Barcelona, y del director Miguel Falomir, que está en camino de México y no ha podido venir, que sería mucho más relevante que estuviera yo aquí. Y dar las gracias porque nos permitís con esta iniciativa cumplir lo que el Prado quiere. El Prado quiere que la gente vaya a conocer las obras que son suyas, que son de todos los que estamos aquí, de millones de españoles y patrimonio común de la humanidad. Y como sabemos que eso no es siempre posible, pues nos gusta encontrar maneras de acercarnos nosotros a los ciudadanos, incluso a los ciudadanos
que están más lejos de los centros urbanos y que no tienen la fortuna o la cercanía suficiente como para de manera regular acudir al Museo del Prado. Y estos proyectos nacen, aparte de las grandes instituciones o los grandes autores, porque hay personas que creen en ellos, como es Ricardo Calero de la parte de Territorio Goya y todo su equipo, toda la directiva, y de parte del museo, pues Celia Aguilarte, que está por aquí, porque luego hay que hablar con los alcaldes, el traslado, Telefónica tiene que ayudarnos, Félix también está por aquí. Y esto, si los medios de comunicación, tampoco funcionaría, porque nosotros pensamos que las obras tienen tantas miradas como ojos las contemplan. Y decía la presidenta hace un minuto un par de referencias a este cuadro, que como podéis imaginar, Rubens no pensó nunca que estaríamos en el siglo XXI aquí, pero hemos recuperado que desde 1461, ¿no?, se celebra San Jorge y que las Cortes de Aragón pues establecieron a San Jorge como el patrono de la comunidad autónoma. Y cada dato aumenta las capas de lectura de una obra, la enriquece y le hace más hermosa seguramente, pero desde luego más nuestra. Y lo que queremos con esta iniciativa, que pertenece ya al pueblo de Aragón y a la comarca de Belchite y a Territorio Goya, es que todos los ciudadanos las hagan suyas y que las hagan suyas conociendo una tierra estupenda que es la tierra de Aragón y en particular la comarca de Belchite. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Buenos días, señora presidenta. No voy a enunciar todas las autoridades porque creo que vamos mal de tiempo. Para aquellos que no conocen todavía Territorio Goya, pues dos palabras simplemente. Esto nace en el año 2000, o sea, en el año 2015 nace la idea, por culpa de Ricardo Calero, que es el alma mater de la asociación, y entonces nos reunió a un grupo de amigos y nos convenció de que había que crear una asociación que se dedicara básicamente a promocionar de algún modo la comarca de Belchite. Lógicamente, pues al hablar de la comarca de Belchite, del campo de Belchite, es inevitable que la Sombra de Goya patrocine todas las actividades, ¿no? Entonces, nosotros estamos luchando desde entonces por hacer diferentes proyectos. No es la primera vez que participamos en una actividad con el Museo del Prado. Ya hubo un proyecto de pinturas negras que todavía está en vigor, con una pintura negra en cada pueblo, dialogando con una obra de un artista contemporáneo que todavía se puede ver y que de alguna manera irá en paralelo con el proyecto que en este momento se está poniendo en marcha. Nuestro interés siempre es la promoción, pero más que la promoción desde un punto de vista, llamémosle turístico, lo que nos interesa es la promoción por vías culturales y que el visitante, o sea, poner en valor para que el visitante conozca el territorio, la riqueza del territorio. Yo siempre pienso que los territorios marcan a la población que los habita y la población que los habita marca el territorio. Entonces, esa simbiosis es un poco lo que nosotros tratamos de empujar, a base de llevar cosas y a base de sacar cosas. Entonces, el privilegio de participar con el Museo del Prado en esta exposición para nosotros es un gran goce. Y además tenemos, no sabía yo si esto procedía o no decirlo, pero la colaboración que tuvimos con el Museo del Prado, con las pinturas negras, fue una iniciativa de Territorio Goya. Y a través de, una vez más, de Ricardo Calero, se gestionó todo con el Prado, fueron maravillosos, nos dieron todo tipo de facilidades y se llevó a buen término. Pero en este caso, ese ego que todos tenemos, ahí que nos ronronea por dentro, pues a mí me satisface mucho que en esta ocasión ha sido el Prado el que nos ha propuesto a nosotros colaborar. Entonces, claro, esto quieras o no quieras, como todos tenemos nuestro corazoncito, dices, oye, qué bien, ¿no? Qué bien lo estamos haciendo, que nada menos que el Museo del Prado nos propone que trabajemos en equipo, y es una gran satisfacción. No me voy a extender más porque creo que vamos mal de tiempo y aparte
Supongo que lo verdaderamente importante son las preguntas que los medios puedan hacer a partir de este momento. Agradecer la hospitalidad a las Cortes, a todos al presidente de la comarca, que lo tenemos aquí presente, que nos ha dado todo tipo de facilidades, a los alcaldes de los pueblos y, bueno, al Prado mejor no le decimos nada porque ya está todo dicho. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo antes de despedir el acto sí que quería resaltar que don Rafael Navarro, presidente de la Asociación Territorio Goya, además es fotógrafo y tenemos obra suya aquí en este Palacio de la Aljafería. Agradecer de nuevo, para finalizar, al Museo del Prado y a Telefónica la elección de este Palacio de la Aljafería como punto de partida, a los 15 alcaldes y a la comarca Campo de Belchite la implicación necesaria en esta iniciativa cultural y destacar este nuevo valor de impulso cultural y a través de la cultura de dinamizar el territorio con esta iniciativa. Finalizar diciéndoles que les invito a contemplar la obra y también a tomar un café dentro de esta capilla de San Martín y, por supuesto, a que tenemos todo el verano por delante hasta el 26 de septiembre y los que estamos aquí o en los alrededores no tendríamos perdón, entre comillas, si no hiciésemos ese recorrido por los 15 pueblos y admirásemos esas 15 obras. Muchas gracias, buenos días.